amigos, les hablo desde Marinilla, la Esparta colombiana, la ciudad con alma musical. Y les doy la bienvenida a un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Soy Laura Cristina Zuluaga, Tertuleando, un programa televisivo con auténtico sabor a pueblo. Bienvenidos. Santuario Antioquia, estamos en la tierra de Córdoba. Aquí murió el general de división José María Córdoba y la historia tiene que estar atenta. Estamos el 20 de julio y estoy bien acompañado. Está Camila, pero también está Valentina, una persona que acabo de conocer, que me llama la atención porque el sitio donde está, ella tiene que ver mucho con ello, ¿sí? A que se llama Corporación Aurum, es lo que me dices. Hablemos de eso primero, Valentina. Bienvenida entonces a Gama Televisión. Muchas gracias. Sí, se llama Fundación Aurum. La Fundación Aurum es un proyecto familiar, pues es mi familia pues como la benefactora del proyecto. Somos una fundación que ha pensado siempre como en el interés y la inquietud que nos ha llamado como familia, que es el tema de la educación. Entonces esta fundación pues nació como con ese interés, pero cuando empezó a gestarse el proyecto y a buscar un lugar pues como para concretarlo, nos encontramos con esta casa que tiene más de 200 años, donde la quisimos pues transformar en una casa museo que hablara e hiciera representación de lo que son las costumbres y la cultura santuariana. La verdad es que es un lugar muy acogedor, me parece demasiado lindo y aparte conservar nuestras tradiciones y aparte de eso habla mucho sobre cultura, entonces es un lugar que me gusta demasiado. Bueno, eso es lo que vamos a recorrer enseguida, los vamos a invitar, pero primero Valentina, si yo fuera a decirle a la gente del Oriente Antioqueño, a Colombia, al mundo, que esta casa existe y que cómo llego acá, ¿cuál es la situación, pues cómo lo orientarías? Bueno, primero nosotros pues nos difundimos como todos los proyectos que hacemos a través de las redes sociales. Aparecemos en Instagram y en Facebook como Casa Museo del Santuario y también como Fundación Aurum. Ahí pues sí, a partir también del voz a voz es como pueden conocernos y saber cómo es lo que hacemos. Diríamos. La ubicación, estamos sobre todo en la autopista Medellín-Bogotá, kilómetro 1 más 550 metros. Queda contigua a la Fundación Alifizán, que es nuestra vecina, la que tenemos acá. Ya, esa es como la ubicación. Bueno, van a encontrar a una niña muy linda, a Valentina, y por supuesto aquí viene acompañado con Camila. Vamos a hacer el recorrido, venga, qué rico, vamos a conocer historia, vamos a conocer sitios de santuario que yo no había conocido. Vengan con nosotros. Bueno, ya estamos adentro de la casa museo, muy hermosa por cierto, mucha frescura, estamos con un clima bien cálido, hoy 20 de julio acá en Santuario. Omar Botero es un personaje que yo conocía, pero también conocía que de historia se la sabe todas y tiene que ver con esta como ese museo. Bienvenido entonces, Omar, tu relación con el sitio. Pedro, un saludo muy especial y muchas gracias por venir a visitarnos. Y yo en este proyecto estoy integrado en calidad de historiador, aunque hay que decir que no soy historiador como tal, mi carrera es propiamente la filosofía, soy docente, pero hace más de 30 años comencé a incursionar sobre todo en este mundo de la historia local, una pasión inmensa por la investigación de nuestros antepasados, de nuestras raíces, sobre todo mucho trabajo genealógico, mucha recopilación de material fílmico y fotográfico sobre el santuario. Trabajaba y hacía eso por pasión y sin por decir un horizonte claro frente a lo que quería hacer con todas esas investigaciones, hasta que enhorabuena aparece este proyecto y es como el receptáculo y el que le da sentido a todo eso que yo hacía casi como sin un propósito específico, aquí adquiere toda su relevancia e importancia. Estamos muy bien acompañados, sí, con una gerente bien joven y con un bulto bien grande encima, ¿no es muy difícil esto? No, creo que cada cosa tiene como sus retos.
pero desde que estoy trabajando acá pues he conocido como una cara muy diferente del santuario, un santuario pues con personas demasiado talentosas. Tenemos por ejemplo al músico Roberto Pineda Duque, al artista Flor Ezequiel Zuluaga, entre otros personajes pues que representan muy bien al santuario. Entonces ha sido un reto pero bonito. Y ya me di cuenta que vale la pena trabajar en eso, porque hasta Camila ya los viejitos nos mira con más cariño, ¿no? ¿Cómo así? No, eso desde siempre. Bueno, Omar, hablemos de esto. Empecemos por acá. Empecemos y voy a aprovechar. Estamos en 20 de julio y estamos en Independencia y de verdad que Marinilla era todo esto, es decir, santuario de la Marinilla. ¿Qué recuerdas de eso? Primero que todo. Sí, esto se conocía como el Cantón de Marinilla en la época de la colonia. Estamos hablando más o menos desde 1680, cuando incursiona en esta zona del departamento Fray Bartolomé, él se llamaba, discúlpeme, Fray Miguel de Castro. Fray Miguel de Castro fue el que comenzó a recoger algunos indios que deambulaban en esta zona y comenzó a hacer con ellos una especie de resguardo. Y después de otras provincias como Remedios, Mariquita y por supuesto de Popayán, comienzan a llegar una serie de comerciantes que querían buscar una zona que llegara al Magdalena y por donde pudieran transitar con sus mercancías sin una presión directa de los centros de poder. Entonces comienza a consolidarse este cantón de Marinilla, que comprendía desde lo que hoy en día es Marinilla hasta el río Magdalena, y cogiendo hacia el río Negro, que desemboca allá en el Guatapé, toda esa zona de Guatapé, el Peñol y la zona de Cimarronas, que hoy en día es el Carmen de Iboral, y por supuesto Santuario, Granada y Cocorná hacían parte de ese territorio. Y como lo dijiste, después de 1810, cuando se da la independencia no solamente contagió a los que se querían independizar de España, sino que también comenzó a decretarse una especie de independencia a todos los centros de poder. Entonces Marinilla comenzó a desmembrarse, se desmembró el Carmen, inclusive Granada, el Peñol, y de manera un poco tardía, porque los santuarianos realmente, curiosamente, eran muy bolivarianos y habían entendido mucho ese ideario de Bolívar de permanecer unidos, así que los santuarianos fueron un poco reticentes a separarse de Marinilla, de su ciudad madre, y solo lo hicieron en 1838. Excelente, quería hacer el preámbulo porque además aquí hay un personaje que nosotros cuando hablamos de santuario y del oriente antioqueño y hablamos de independencia, hablamos de que los guerreros más grandes eran marinillos, y era uno de los culpables de eso, era el general de división José María Córdoba. ¿Por qué no, antes de que sigamos sobre la historia, también qué tuvo que ver, qué importancia tiene José María Córdoba así somero? Bueno, José María Córdoba está muy ligado a la historia del santuario porque fue en estas llanuras de la quebrada de Marinilla donde dio su último suspiro. Pero José María Córdoba, contrariamente a Bolívar, pues pretendía y apelaba por la división de estos territorios. Bolívar pues apelaba más por una patria unificada, la patria grande, la Gran Colombia. Un sueño que desafortunadamente se vio frustrado, no sé si por mezquindades o por incomprensiones, pero José María Córdoba apelaba más a que Colombia se separara y que retornara a lo que se llamaba la Constitución de Cúcuta, mientras Bolívar siempre estuvo aferrado al ideario de Angostura, de la patria grande. Entonces, desafortunadamente, los que en su momento fueron grandes amigos, entrañables en sus luchas, se vieron totalmente divididos, y en ese infortunio pues murió José María Córdoba. Aquí está inclusive uno de los monumentos en el parque principal, es la casa precisamente donde ¿lo bailaron a él o estuvo ahí? ¿Qué fue? No, lo que pasa es que Santuario para 1829, que fue el año de los acontecimientos de la muerte de José María Córdoba, era un territorio básicamente rural. Las grandes haciendas estaban así como esta casa en el sector rural. Y en lo que hoy en día constituye el centro urbano del santuario solo había una pequeña capilla y unas cuantas casas a su alrededor, a donde la gente solía bajar. En esa época se llamaba a posar
los fines de semana, a las festividades religiosas y de una manera más prolongada a las Semanas Santas. Entonces el escenario de batalla fue justamente alrededor de esa pequeña capilla y había una casa ahí en lo que hoy es un costado del parque donde funciona actualmente la alcaldía municipal, una casa que era de habitación, pero habitación esporádica, solo por festividades religiosas, que estaba vacía para ese entonces en los acontecimientos del 19 de octubre y fue habilitada como un improvisado hospital para los heridos. Córdoba fue llevado allá herido porque había recibido una bala en la rodilla, ya inclusive había dado su parte de rendición, la batalla inclusive se había acabado cuando después llega Rupert Hahn y en ese sitio donde ya se suponía que estaba en recuperación es ultimado por esto. Hablemos de esta casa, tiene más de 200 años de construida. ¿Cómo se mantiene en pie entonces? Bueno, esta casa en Santuario siempre fue conocida como la casa del doctor Gilberto Salazar. Gilberto Salazar fue un político muy prestigioso del Santuario, un hombre que adelantó muchas obras en beneficio de la región del Oriente, el creador de Cornare, entre otros proyectos. Un hombre de una elocuencia y una inteligencia extraordinaria. Dicen que cuando Gilberto hablaba en el Senado, el recinto se quedaba en silencio. Entonces siempre la conocimos como la casa del doctor Gilberto, pero había pertenecido a su padre, que era Manuel Tiberio Salazar, otro político muy influyente en la década de los años 20, acá en el Santuario y en la región cuando el romanismo tenía tanta fuerza, esa corriente política que llegó de Marinilla con Román Gómez. El señor que visionó el tranvía de Oriente. Sí, el tranvía de Oriente hubiera sido para esta zona un proyecto de progreso y creo que todavía hay algunos rieles de eso y ojalá algún día se rescatara esa metodología y esa estrategia de transporte. Pues bien, también había pertenecido a su abuelo Mariano Salazar, que participó activamente en las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX y aquí en el Santuario se menciona mucho una piedra del obispo porque Valerio Antonio Jiménez, que fue el primer obispo de Antioquia, fue perseguido por Tomás Cipriano de Mosquera en 1864 y ese obispo estuvo escondido por allá en una famosa piedra, pero primero estuvo escondido en esta casa, de aquí salió a esconderse a esa piedra y a don Mariano fue torturado por el ejército de Tomás Cipriano, pero él nunca confesó nada y don Mariano había recibido esta casa por parte materna de los Gómez, así que hay serios indicios de que esta casa perteneció inclusive a los descendientes de los fundadores del santuario, que fue Antonio Gómez de Castro, la que la constituye en una de las 13 primeras casas que comenzaron a configurar lo que hoy en día es el conglomerado humano del santuario. Y aquí está Valentina conservando la descendencia y que esto no se acabe, ¿no? ¿Te metiste a la historia pues entonces por obligación prácticamente? No fue por obligación, o sea, creo que son temas que siempre me han llamado la atención. Yo estudié, pues como te decía, diseño, pero también siempre he sido un amante, pues como de cualquier expresión artística. Entonces, digamos que esto me permite vincularme también, pues como con mis raíces y también descubrir, pues como esta otra cara de la que hablaba del santuario, pues más cultural, más artística, con personajes con muchísimo talento y que han hecho pues mucho como por la comunidad. Pero nunca en familia lograste hablar sobre esta casa, sobre tus abuelos, sobre tu gente, cómo era la vida aquí. ¿Nunca te contaron anécdotas esa gente? Sí, incluso en uno de los programas que tenemos, que es hacer un estudio genealógico con Omar Botero, hicimos el estudio genealógico de la familia por parte de mi papá. Y creo que ahí conocí un poquito más de mis ancestros. Antes, cuando vivía en Medellín, digamos, yo no me reconocía como santuariana, pero ahora que estoy más involucrada en esto, pues, y que estoy trabajando acá, creo que soy más santuariana de lo que yo creía y ya me siento orgullosa. Hablemos entonces de la casa, empecemos por la casa. ¿Cuántas piezas tiene, etcétera, etcétera? Bueno, esta casa tiene 10 salas, cada una que habla de algo específico pues de la cultura santuariana. Tenemos al fondo la capilla en honor a San José, la sacristía pues que habla de un poquito de la tradición y de lo que ha sido conocido del pueblo pues como por
por tener tanta vocación sacerdotal. Tenemos también la habitación matrimonial, una sala pues muy tradicional de las familias santuarianas. También tenemos una representación de una escuelita. El cementerio también hace pues como alusión al cementerio antiguo del santuario, es una representación. Tenemos solamente una lápida original, las otras son réplicas, pero siempre pues como conservando el mismo estilo y toda la imagen de lo que es el cementerio antiguo del santuario. También tenemos el Salón de los Artistas, donde queremos pues como mostrar esa otra cara del santuario y hacerle reconocimiento y homenaje a todos estos artistas que de pronto hemos dejado de reconocer y no han sido pues como visibilizados porque pues el santuario ha sido conocido siempre como por el comercio y la habilidad de los santuarianos pues con pero creo que también es necesario mostrar como toda esa riqueza cultural y artística del municipio. Vamos a ver todo esto, hay silletería, hay camas. Sí, tenemos camas, por ejemplo, en la capilla de San José, las bancas son hechas a partir de camas matrimoniales de familias santuarianas. Estas camas pues se transformaron en bancas para la capilla, y también tenemos otros artículos que fueron donados por las diferentes familias santuarianas, otros artículos que tenía Omar pues que había guardado como para en algún momento poner a disposición pues de la comunidad, que este espacio pues se lo permitió. Y todavía seguimos recibiendo artículos de las personas que vienen a conocer la casa y que pueden pues como darnos los artículos en comodato o en donación y quieren pues que estén acá en la Casa Museo. Omar, se recuperó esta casa de 200 años, se conserva, porque realmente se conserva en muy buen estado para tenerla así. ¿Perdió alguna cosa de la identidad o todo fue muy meticulosamente organizado? Sí, la parte estructural de la casa se conserva intacta, sobre todo los techos y las tapias principales. Hubo necesidad de habilitar algunas puertas donde no las había, o trasladar algunas o una puerta, pero la estructura general de la casa se conserva. Simplemente los cambios se hicieron para hacerla funcional en cuanto a recorrido, que se pudiera hacer un circuito de principio a fin sin tener que repetir como habitaciones, pero la casa se conserva estructuralmente en su original. Entonces aquí está la familia completa y estamos haciendo el recorrido. Ya están viendo ustedes imágenes muy bonitas de la casa, están viendo de cosas que realmente hablan de cómo se vivía en aquellos tiempos, porque son totalmente originales, ¿no? Sí, como te decía, hay artículos originales, hay artículos y objetos de más de 200 años, que incluso se les hizo pues como las restauraciones para que pudieran estar acá en la Casa Museo, y sí tenemos muchos artículos pues originales de familias santuarianas. Mucho que envidiarle a nuestros anteriores personajes, ¿no? La verdad sí, yo ya que tuve la oportunidad de venir y de hacer un recorrido por la Casa Museo, creo que tengo que decir que es un lugar que tiene demasiada historia, tiene mucho por contar y aparte nos abre un poquito el panorama y la visión de lo que es el municipio del Santuario y de su tradición. Bueno, hablemos de algo que me hablaste al principio cuando estábamos aquí haciendo preámbulo: compartir, aprender y crecer. Esas son como las tres palabras que ustedes manejan acá a la hora de vender esta casa. ¿De qué se trata? Sí, o sea, digamos, ese es como nuestro eslogan como fundación: compartir, aprender y crecer. Como te contaba, esta es la Fundación Aurum. Dentro de la Fundación Aurum está adscrita pues la Casa Museo y tenemos 3 pilares, uno es de formación, otro de memoria y cultura y el otro de bienestar y disfrute. Dentro del pilar de formación estamos construyendo las comunidades de aprendizaje, que son comunidades donde un grupo de personas pues como con un interés común se reúnen a aprender sobre ciertos temas. En este momento tenemos iniciación de lectura para niños, grupo de lectura para jóvenes, grupo de lectura para mujeres. También hace poquito terminamos un curso de
historia con Omar Botero en asociación pues con la Casa de la Cultura. Y en el pilar de Memoria y Cultura pues está todo el tema de la Casa Museo, y ya en Bienestar y Disfrute las actividades que ofrecemos a la comunidad. Hemos tenido algunos picnics, ahora estamos iniciando con los viernes culturales. Ya el mes pasado tuvimos una noche de poesía, la verdad la gente lo ha recibido muy bien, vinieron muchísimas personas, todas participaron, y este mes pensamos hacer otro viernes cultural, pero sobre cuentería. Sí, esto será el 28 de julio y también pues es invitadísimos a todos los que quieran participar de todos los programas y todas las cosas que hacemos acá en la Fundación, en la Casa Museo. Nosotros aparecemos en Instagram y en Facebook como Casa Museo del Santuario. Por estos medios es que, bueno, damos la información de todos los programas que hacemos acá. Pero para hacer esto tiene que haber lo principal, la plata. ¿Cómo están haciendo ustedes para poder mantener un sitio de estos tan bonito? Porque realmente los invitamos a que vengan acá, a que disfruten. Aquí se puede pasar un día entero si quieren, recorriendo sitios muy agradables, haciendo en las mangas, disfrutando de muchas cosas. ¿Cómo hace usted para sostener este lugar? No, yo no soy la que lo sostengo. En realidad, pues como te decía, es un proyecto familiar. Es un proyecto pues que mi familia se había soñado durante muchísimo tiempo y que ahora pues es realidad, y creo que se sostiene más que por el dinero, creo que es el amor y el compromiso que tenemos con el pueblo. Cosas como estas que uno se admira, iniciativas que piensan en los demás, en aportar siempre. Lo que decía Valentina acerca de su familia es admirable, como la familia Zuluaga Gómez, la familia de don Jaime Zuluaga, siempre se ha vinculado a grandes proyectos. A don Jaime lo he conocido yo toda la vida liderando proyectos como la Sociedad de San Vicente de Paúl, el Hogar Juvenil Campesino, siempre trabajando con la parroquia. Un hombre que con sus propias palabras lo dice: Dios me ha bendecido y yo tengo que compartir con la gente lo que Dios me ha dado. Y entonces en ese sentido ha sido un hombre muy proactivo, y eso lo ha inculcado a sus hijos, a sus nietos, y para el santuario ha sido pues una bendición la presencia de don Jaime y su, ¿cómo lo podríamos llamar eso?, altruismo y generosidad. Una fundación que tuvieron también en Río Negro, que se llamaba Multiestudio, y yo a un tío de Valentina que se llama Jimmy, yo siempre le insistí, le decía, bueno, y entonces ¿cuándo vamos a hacer algo cultural en Santuario?, ¿cierto? Cuando surgió ya la posibilidad de hacer esta casa museo, que no solamente este espacio, ya con respecto a lo que me preguntas, está dedicado como a preservar la historia, y la historia entendida como fósil, no, es una mirada afectiva hacia el pasado para poder comprender el presente y podernos soñar un futuro. Por eso la casa está contrastada con una construcción muy moderna que hace referencia al futuro, en el sentido de que tenemos horizontes claros hacia donde queremos llegar. Queremos ser un escenario para la cultura, pero también no un escenario solamente espontáneo de lo que se está dando, sino de reunir sinergias para poder hacer una propuesta cultural, antropológica y nuevos referentes para todos los santuarianos. Por eso se llama Aurum, que significa lugar de luz, de donde emerge la luz, porque desde aquí queremos irradiar no solamente ancestralidad, memoria, sino también esperanza y posibilidad. Es aportarle al crecimiento de patria. Es que revolución no es coger armas, es hacer lo que hacía Antonio Nariño o lo que hizo José Celestino Mutis y muchos más, que hicieron visibles cantidades de riquezas, uno con los derechos humanos y otro con las riquezas naturales que tenía Colombia, para que conociéndolas se apropien de ellas. Eso es lo que debes saber, y de verdad que para mí, yo estoy maravillado con lo que está haciendo Valentina, te felicito. Eres muy joven y el viejito soy yo, y estoy admirado porque además de bonita nos estás ofreciendo otra forma de querer más esta patria tan linda. Sí, creo que esa también es la idea. Como decía Omar, reverenciar a nuestros ancestros, reconocer como nuestra cultura y lo que nos identificaba en el pasado,
pero seguir construyendo como todo ese legado también en el presente. Entonces creo que eso también se construye con los jóvenes, atrayéndolos, mostrándoles pues como toda esta riqueza, pero también como motivándolos a construir ese legado cultural. Bueno, Valentina, delicioso el recorrido que hemos hecho. Sí, don Pedro, la verdad a mí me ha encantado. Una vez más tengo la oportunidad de conocer este sitio y compartir con personas tan especiales. Y nada, siempre encantada de volver acá. Nosotros de todas maneras seguimos mostrándole a Colombia y al mundo que no solo somos ricos en cantidades de recursos naturales, también en cultura. De verdad que hay muchas cosas bonitas que ver aquí. Bienvenidos entonces a la Casa Museo de Santuario. Van a encontrar personajes como nuestro historiador y por supuesto Valentina, su gerente, la que responsabiliza esto. Y bueno, construyamos patria o acrecentemos nacionalismo, que es lo que más necesitamos. Se quedó algo. Bueno, seguimos en el interior de la Casa Museo de Santuario. Muy bonita, por cierto, mucho que ver acá. Camila, ya conseguimos nuestra cama para el día de nuestro matrimonio. ¿Qué te parece? Mírala. Don Pedro, yo creo que eso en esta vida no va a pasar. Yo voy a guardar esa cama, pero para mi futuro esposo, que no va a ser usted. Y pasó, porque ¿esto tiene cuánto, Omar? Esta es una cama de 1808. Una cama pues que tiene más de 215 años, una cama supremamente antigua que perteneció a una familia tradicional santuariana. Inclusive como dato curioso, sabemos que esta casa perteneció a la familia que era dueña de la casa en la que mataron a José María Córdoba. Entonces muchos dicen, pero ¿por qué no mataron a Córdoba en esta cama? Y la razón es muy sencilla por lo que te expliqué hace rato. Las casas amobladas eran en las fincas, en cambio las casas que habían en lo que hoy en día es el área urbana eran casas que permanecían vacías. Esto perteneció a la familia Gómez García, que eran los propietarios de la casa en la que mataron a José María Córdoba. Es muy bonito, de verdad. Mire, vamos a abrir un poquito el paneo y miremos, allá está el radio, que Omar bien pueda por este lado si quiere. Omar, ahí está la linterna, el candelabro para ese tiempo, pues era muy básico. Ahí está el sitio, el perchero, por supuesto está la foto de los matrimoniados. Aquí está, y la familia completa, y el Cristo que no podía faltar. Y al lado vamos a encontrar hasta el reloj, un reloj bastante curioso, con gallinitas, despertador, para que a las 3 de la mañana nos vamos a coger a ordeñar las vacas. Está la Virgen que no puede faltar, las fotos del matrimonio, por supuesto, de los abuelos y la máquina de coser. Allí hay un sitio donde se guardan todas las cantidades de cosas de lo que es de costura. Omar, de verdad que maravillados con esto, muy bonito, los felicitamos por esta casa museo que tiene santuario y lo estamos invitando aquí a todos. Muchas gracias, Pedro, y aprovecho este espacio tan especial de tu programa para que todos los que nos ven y nos escuchan en el oriente antioqueño se den la pasadita por esta casa. Más importante que las cosas que tienen son las historias que se entretejen a través de estas fotografías, de estos objetos. Lo que queremos en esta casa es encontrar un buen pretexto para la conversación, para la memoria, para el recuerdo. Quería que hicieras énfasis en eso, propiciar un espacio para conversar. Un espacio que te encuentres con tantas cosas tan importantes. Es un sitio ideal, la casa museo. Y mire, aquí está el aguamanil. Tenía por lo general en sus casas, y solo las familias pudientes tenían una palangana que les servía pues para, como hoy en día, el lavamanos, la jarra en la que mantenían agua fresca, para hacerse en el lavado del gato, que se decía en esa época que era medio mojarse la cara uno y algunas partes del cuerpo y ya, porque la gente se bañaba cada 15 días y estuviera limpia, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces, vamos a ir a ver una historia bien bonita en la otra pieza, ¿listo? Bueno, la invitación para que no dejes de venir a la Casa Museo del Santuario. Hay muchas historias por contar y van a encontrar quien les explique las historias. Por ejemplo, aquí hay una que dice La familia de la promesa y me llamó mucho la atención y yo la habías oído mencionar, ¿cierto que sí? Sí, la había como que escuchado, pero no sé muy bien de qué se trata. Además se habla de personajes muy importantes que a través de la historia del santuario se han mencionado, tanto en la parte política como en la parte social. Omar no la tiene, hablemos de eso. Bueno, este cuadro es una alegoría
a una familia que en Santuario es conocida como la familia de la promesa. Todo tiene su origen más o menos en 1792, cuando un señor que se llamaba Ramón Giraldo llevaba 10 años de matrimonio y no habían podido tener hijos. En esa época para una pareja no concebir era una tragedia. Algunos de los comerciantes que solían pasar por estos caminos le sugirieron que por qué no iban a Chiquinquirá en Boyacá, donde había una virgen muy milagrosa, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Esta pareja llena de fe y de optimismo, emprendiendo el camino por Sonsón, durante muchos días de camino llegaron a Chiquinquirá con la única esperanza de que la Virgen escuchara sus ruegos y que su pareja y su familia fueran bendecidos con un hijo. Cuenta la tradición que no solamente tuvieron un hijo, sino 7 hijos, entre los cuales 2 fueron sacerdotes. Uno de ellos fue el padre Miguel María Giraldo, que fue el fundador del primer colegio que tuvo el Oriente Antioqueño en Marinilla, que se llama el San José de la Marinilla. El otro sacerdote le correspondió en suerte ser el primer párroco que tuvo el santuario en 1838, y otro de sus hijos fue el doctor Rafael María Giraldo, que fue gobernador de Antioquia, y en cuyo honor a un municipio en el occidente, cerca de Santa Fe de Antioquia, le pusieron el nombre de Giraldo. Ese es el municipio de Lanís. Pero lo más asombroso de esta familia, no solamente que fue lo bendecida en su generación primera, sino que los otros hijos que se casaron de esta familia comenzaron a la vez a tener hijos notables, sobre todo en el clero. De ellos desciende el padre Clemente Giraldo, que si tienes la oportunidad de ir a Granada vas a ver que tiene museo propio y que la gente en Granada lo recuerda con especial veneración y lo consideran casi un santo. Fue fundador del municipio de San Luis. En el Peñol te van a hablar maravillas del padre José Dolores, que fue el fundador de la Piedra del Marial y de lo que ese sitio de peregrinación que existe allá, y que inclusive algunas crónicas dicen que fue quien profetizó muchos años antes que el Peñol sería sepultado bajo el agua, porque él vio una serpiente azul que devoraba el pueblo. Historias que de por sí se contaron nuestros abuelos y que nosotros las volvemos a revivir cuando llegamos a sitios como estos con gente tan preparada en esto. ¿Verdad, Omar? Lo felicitamos por tanto contenido que tienes que compartir con nosotros y recomendarles. Ese es el sitio ideal para venir un domingo, un sábado, cualquiera. Todos los días está abierto, ¿cierto que sí? Claro, sí, exceptuando los lunes. Los lunes es un día de descanso, pero cuando es festivo, obviamente tenemos nuestras puertas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todos los días, salvo los lunes. Somos Gama Televisión, haciendo visible cantidad de cosas bonitas que tiene este Oriente Antioqueño. Todo el Oriente, canal 111 en el sistema Ruralín. Estoy con Camila, estoy con Omar, estoy con el amigo Alexander como camarógrafo y por supuesto una chica bien bonita que hace de gerente de este lugar, que se llama Valentina y de verdad bien atendido. Sigan con nosotros. Por un sitio bien hermoso, porque realmente es encontrarse con nuestra tradición, con nuestra gente, con nuestras raíces. Esta es una casa de más de 200 años, está en pie gracias a gente que cree en el patrimonio y que lo cuida. Y nosotros estamos admirados. Casa Museo del Santuario, aquí en la autopista Medellín-Bogotá, creo que queda menos de 1 kilómetro de la entrada de Santuario, ¿no? Y nosotros vinimos a este lugar muy contentos porque gracias a la compañía que tenemos nos enteramos de muchas cosas. Por ejemplo, Omar, esa historia que vos siempre has buscado de estos pueblos y eso ¿cómo te motivaste para seguir esa vida de historiador? Fue una cosa muy curiosa. Buscando una foto me encontré muchísimas fotos y muchísimas anécdotas. Yo pienso que la religión es un acto religioso, en el sentido de que la palabra religión quiere decir volver a ligar lo que estaba roto. Mi abuelo murió siendo muy joven, de 33 años. Cuando yo supe eso me impacté demasiado y me obstiné por conseguir una foto de mi abuelita cuando era joven para poderla juntar con mi abuelito. Y buscando la foto de mi abuelita me recorrí todas las casas del santuario y no me daban la foto, pero me contaban historias, me regalaban otras fotos, hasta que después pude conseguir 2 fotos de mi abuelita. Y reconstruí mi propia historia y me traje todo un acervo histórico en el que comencé a identificarme, a verme, y me apasionó. La historia es un mundo en el que uno medio se asoma y se queda. Diseñadora,
creativa, y aquí está dirigiendo un proyecto bien chévere. ¿Verdad que es satisfactorio para ti? Sí, pertenecer pues y hacer parte de este proyecto ha sido muy bonito. Me conecté con mis raíces desde otra mirada y bueno, qué bueno que pudieron hacer parte de este espacio, conocerlo, que pudiéramos llegar pues como a más personas. La invitación es que vengan a conocerlo si aún no lo conocen, que nos sigan por nuestras redes, por Instagram y Facebook como Casa Museo del Santuario, y se enteren y puedan participar de todas nuestras actividades. Camila, me voy a pasar a vivir al santuario, de verdad que sí, muy bonito todo lo que hay aquí. Hágale, don Pedro, que por aquí con mucho gusto lo recibimos. Perfecto, sigan con nosotros, Gama Televisión entonces en el Oriente Antioqueño, para acá, para el Oriente y para todo el mundo. Un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.